Buenas tardes. Hoy tenemos el Auditorio Arcón y Celia Sanz y Germán Santa Bárbara ambientado del todo en lo que es este Festival Aragón Negro que hoy vamos a clausurar. Digo que lo tenemos ambientado del todo porque habrán visto que hoy toca la campaña de donación de sangre. Además, es un momento muy importante para donar porque se están realizando muchísimas intervenciones quirúrgicas, así que hoy al finalizar, están hasta las 9:30, no sé muy bien a qué hora vamos a acabar, pero pueden pasar a donar y el lunes a partir de las 6 de la tarde también estarán hasta las 9:30 de la noche, así que anímense, si saben de familiares que son donantes, díganselo también, porque la sangre es gratuita y salva vidas. Y empiezo con esta campaña publicitaria y ya no digo ni buenas tardes a nuestros grandes invitados. Gracias, Cristina, en nombre del Ayuntamiento de Alagón, por estar esta tarde con nosotros. Que sepáis que está fascinada con nuestros gigantes y cabezudos y nosotras pues encantadas de que le hayan gustado tanto. Gracias, Juan, director del Festival Aragón Negro. Como sabéis, es nuestra segunda edición, pero el festival lleva muchos más años, seguro que luego nos lo cuenta. Nosotros terminamos esta tarde el Festival Aragón Negro, toda nuestra programación de mayo, pero todavía el lunes el festival, es que el lunes pasa de todo también. También tienen la gala y Cristina, además, es una de las premiadas, así que desde Alagón, enhorabuena porque es muy merecido. Gracias. Sí, le pueden aplaudir. Decía que terminábamos el Festival Aragón Negro, pero todavía estamos en este mes de mayo que la Biblioteca y el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura están a tope porque, como saben, también estamos celebrando el 90 aniversario de la Biblioteca Pública. Y esta semana próxima, el lunes, tenemos a Daniel Neskens y el jueves, el lunes con un taller de escritura creativa. Todavía quedan plazas, es a las 7 de la tarde, así que también pueden inscribirse en la biblioteca a través del correo, por teléfono o de forma presencial. Y el jueves, aquí en el auditorio, a las 7 de la tarde, hay un monólogo con Daniel que es divertidísimo. Así que os invito a que participéis. Simplemente no me quiero alargar, que si no hago muchas campañas publicitarias, que gracias siempre por estar aquí, por venir a todas las actividades que hacemos, que da gusto y nos impulsa a seguir trayendo cultura, porque la cultura es necesaria e imprescindible. De nuevo, Cristina, Juan, gracias por venir a nuestro pueblo, que esperamos que al año que viene sea la tercera edición, esperamos que con muchas más actividades. Por nuestra parte, seguro que querremos seguir siendo sede, así que, bueno, clausuramos este festival con una persona muy grande, que creo que vamos a pasar una tarde muy agradable, así que cuando queráis, Juan, Cristina, todo vuestro. Querida Elena, por esta magnífica recibimiento, has hecho un discurso lleno de contenido, lleno de cariño y de amor a la cultura y a sus manifestaciones que Cristina y yo compartimos totalmente, absolutamente. Para mí, como director de un festival de literatura, de teatro y de cine, pues es un orgullo estar con vosotros en Alagón, en un auditorio tan extraordinario como este, con un público entendido, culto y sensible como sois vosotros. Vamos a disfrutar hoy de una velada literaria especial. Queríamos sorprenderos, yo creo que lo vamos a conseguir de la mano de Cristina Higueras. A mí me sorprendió cuando me la presentaron hace ya algunos años, cuando yo no sabía que había desembarcado en la literatura y mucho menos con un pie muy firme. Sabía que era una extraordinaria actriz, la había visto actuar, había seguido en parte su carrera, estaba secretamente enamorado de ella, por supuesto. Nunca te lo había dicho, Cristina, por cierto. Siempre hay una primera vez. Y de pronto... Te has declarado aquí en Alagón. Delante de todos tus primos, además. Delante de todos mis primos, sí. Y de pronto estuve con ella en una biblioteca en Barcelona hablando mano a mano de novela negra. De esta novela ella traía El extraño del ayer, que fue su debut. Y me encontré con una autora muy hecha. No tenía nada de extraño ni de extraordinario, porque como actriz y por lo tanto como experta en lenguaje teatral, en monólogo, en diálogo, en escena teatral, en literatura en general, Cristina nos llevaba muchísima ventaja, porque nosotros imaginamos personajes que ella interpreta.
Y ahora ella crea personajes que otros podrían interpretar. Pero es que ella ha interpretado personajes que otros crearon. Quiero decir que lo que para mí es un ejercicio unidireccional, yo invento un personaje que como mucho habitará dentro de mí, con suerte dentro de vosotros, Cristina puede entrar y salir de esos personajes, que crea o no. Esa extraordinaria habilidad del actor, que de pronto se convierte en autor o en director, le da un aspecto poliédrico mucho más completo y complejo que el de un simple novelista. Y eso es lo que a mí, en parte, me ha interesado muchísimo de Cristina Higueras desde el primer momento, aparte, por supuesto, de sus virtudes como escritora, de las que ahora hablaremos. Pero a mí me gustaría, Cristina, que nos contases un poco cómo empezó todo. Porque tú hoy eres una personalidad conocidísima, muy querida en todo el país. Pero cuando eras niña, ¿tú te podías imaginar que un día ibas a estar en las tablas de un teatro publicando novelas, trabajando en el cine? Porque eso no pudo ocurrir de pronto, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Juan, gracias, Elena, gracias a todos los que estáis aquí, que habéis venido. Pues mira, yo no lo sabía, era mi deseo, porque yo siempre digo que tengo la gran suerte, que muy poca gente puede decir, que he vivido durante toda mi vida y sigo viviendo de mi profesión, de mi vocación. Yo soy una persona vocacional y siempre me ha gustado crear, ¿no? Y creo que los creadores, desde mi faceta de actriz o desde mi faceta ahora de autora, desde hace unos años, tenemos la sensación de hacer una trampa al destino, porque vivimos más vidas, por lo menos tenemos esa sensación, que el resto de los humanos, a partir de la creación, ¿no? Cuando creas una historia o cuando interpretas un personaje. De tal manera que cuando lo preparas, yo cuando preparo un personaje para representarlo encima de un escenario o delante de una cámara, y sobre todo cuando estás haciendo una serie de televisión que tiene muchos capítulos o cuando estás representando una obra de teatro que a lo mejor haces 100 representaciones, hay algo muy bonito y muy excitante, y es que el personaje va creciendo contigo, va creciendo. Tú gestas el personaje, lo elaboras, lo planificas de una determinada manera, pero representación tras representación hay una especie de corriente entre el público, sobre todo en teatro, y los que estamos encima del escenario, que sin darnos cuenta vas modificando el personaje, ¿no? Y es como una persona, ¿no? Las personas no somos siempre iguales, ¿no? Según vamos creciendo, pues por nuestras relaciones, por nuestras experiencias, pues vamos cambiando. Con los personajes pasa lo mismo. Y entonces, cuando tienes la suerte de dedicarte a una profesión como la mía, bueno, pues que vas creando personajes, vas creando representando diferentes historias, y ahora en mi faceta de autora, ya no solamente representando un personaje, sino que eres tú, soy yo, la que creo todos los personajes, que concibo todos los personajes y que concibo la historia, ¿no? Es una experiencia fascinante. Era mi deseo de pequeña y he tenido la gran suerte de poder cumplirlo. Me imaginaba más ser actriz, porque yo empecé pues a los 19 años, debuté en el Teatro Romano de Mérida. ¿Ah, sí? Con Las Vacantes de Eurípides. Sí. Clásico. Bueno, era uno de los miembros del coro, o sea que, sí. Pero fue una experiencia muy bonita, ¿no? Debutar como actriz en el Teatro Romano de Mérida, y además bueno, me pasó de todo, ¿no? Me caí en el escenario, nos tiraban garbanzos, el espectáculo debía ser horroroso porque nos tiraban garbanzos duros, ¿no? Y nos resbalábamos, me resbalé con un garbanzo, en fin. Yo siempre digo que si después de aquella experiencia he seguido trabajando como actriz, es que mi vocación era fortísima. Aquí fíjate que es un escenario casi tan bueno como el de Mérida, además no venden garbanzos, con lo cual... Menos mal. Con lo cual estamos... No nos tirarán garbanzos. Pero es un público, Cristina, el que nos está viendo muy entendido en teatro, y por eso estoy seguro de que, como me ha pasado a mí mismo, pues más de una vez habréis soñado viendo una buena obra de teatro a buenos actores sobre las tablas. ¿Y si yo me atreviese a dar el paso? ¿Y si yo me enrolase, tenga la edad que tenga, en una compañía teatral y pudiese por fin debutar? Y de pronto algo te dice, te vas a quedar en blanco.
a la segunda réplica te vas a quedar paralizado. Porque una de las cosas que admiramos muchísimo, Cristina, en los actores y actrices es cómo memorizáis tal cantidad de texto, ahora ya sin apuntador y sin pinganillo, obras que duran 2 horas, que son cientos de palabras. ¿Qué técnica memorística tan precisa necesitas para hacer ese trabajo? Es muy curioso porque, efectivamente, como dice Juan, lo más espectacular con lo que la gente, y esa pregunta me la han hecho muchas veces muchos espectadores, pero ¿cómo te puedes aprender todo este texto? Y sin embargo, os puedo decir que es lo más sencillo, o sea, es pura técnica y pura costumbre. O sea, requiere, pues eso, cuando estás acostumbrado a estudiar y a memorizar y tal, es lo más sencillo. Lo difícil es que los que estáis ahí abajo os creáis lo que está pasando aquí arriba. Eso es lo verdaderamente difícil. El aprenderte un texto, al final, es pura técnica, no tiene más, ¿no? Lo otro ya es más complejo, tienes que tener talento y una conexión con los espectadores que no es evidente, ¿no? Y eso es lo más complicado y es lo más mágico y lo más bonito, eso sí es verdad. ¿Qué relación hay entre el personaje y tú, Cristina, cuando llevas meses interpretando el mismo rol, el mismo personaje? ¿Se te puede apoderar, te puede obsesionar, llegar a dominarte? Como he dicho antes, el personaje va creciendo y va cambiando, ¿no? Aludiendo antes a lo que decías sobre la memoria, pero que en cualquier caso, digo que es lo más sencillo aprenderte un texto y tal, pero yo he calculado que a lo largo de mi vida yo me habré subido al escenario como más de 1500 veces. O sea, multiplícalo por hora y media, 2 horas, pues imagínate la cantidad de horas que yo he pasado encima de un escenario. Y claro, me ha pasado de todo. Eso que decías de quedarte en blanco, claro que te quedas en blanco. Pero siempre es por culpa tuya. Yo siempre me acuerdo de algún torero que oí que decía, que se me quedó grabado, decía, cuando te coge el toro siempre es por tu culpa. ¿Por qué? Te desconcentras, no estás lo suficientemente concentrado y siempre es por tu culpa cuando te quedas en blanco porque, bueno, a veces sin querer, pues si llevas muchas representaciones pones el piloto automático y ahí es cuando te pilla el toro, ¿no? Entonces, el escenario, cuando decías, habéis tenido la tentación de subir a un escenario y tal, pero te digo una cosa, se pasa mucho miedo, ¿eh? Aludiendo también al mundo de los toros, salvando las distancias porque ellos se juegan la vida, pero nosotros pasamos mucho miedo y no hay, por mucha experiencia que tengas, cada estreno, cuando estás ahí en alguno de los lados del escenario y estás a punto de salir, te aseguro que hay veces que tienes ganas de salir corriendo. En serio. Y aludiendo a tu pregunta, pues la relación entre el personaje y tú, bueno, pues yo lo que hago a la hora de elaborar un personaje, yo creo que como todos tenemos todo tipo de experiencias dentro, o sea, podemos ser, potencialmente podemos serlo todo, desde un asesino hasta lo que sea, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que está ahí latente, ¿no? Y yo creo que un actor, cuanto más experiencias has tenido vitales, cuanto más gente has conocido, cuanto más has leído, cuanto más has viajado, tu mundo interior es más rico, con lo cual yo cuando creo un personaje lo que hago es rascar dentro de mí para sacar lo que puede tener en común con ese personaje, porque es la única manera de transmitir verdad, porque no hay nada que me dé más miedo que los clichés, ¿no? Un personaje tiene que ser rico, tiene que tener matices, tiene que tener contradicciones, tiene que tener miedos. Al final, los personajes somos como los seres humanos, somos como icebergs, ¿no? Que lo que se ve es la punta, pero lo más interesante es todo lo que hay debajo y que no se ve, ¿no? Y así tienen que ser los personajes. Y yo procuro de dotarles de la mayor vida posible. Y para eso, ya digo, creo que es fundamental tener una vida rica en experiencias. Curiosamente, Cristina, con tantísima experiencia teatral que tienes, no has escrito nunca teatro. ¿Por qué? Uy, ¿ves? En casa de herrero, cuchillo de palo. Antes lo hablábamos Juan y yo en el coche. Pues me da mucho miedo. Fíjate, a mí el teatro me parece
y mira que he representado obras de teatro y cuando yo he sido productora teatral también durante casi 20 años y me llegaban muchísimos textos teatrales y he leído mucho teatro y lo he representado. Pues fíjate, a lo mejor por eso es porque me da tanto respeto, porque me parece muy difícil y potencialmente pues tendría que ser más sencillo para mí que escribir una novela. Pues yo todavía no me he atrevido con el teatro. Pero bueno, oye, no se sabe, porque tú sí que te has atrevido y muy pronto vamos a ver una función de Juan que yo tengo muchas ganas de ver y que ojalá hubiera podido hacerla yo, pero desgraciadamente ha coincidido porque me había comprometido previamente, voy a dirigir un espectáculo teatral en las mismas fechas y es una espinita que tengo ahí porque me encantaría formar parte de un espectáculo, de una obra teatral de mi amigo y admirado Juan Bolea. Ay, no sé qué decir. Bueno, antes de que yo estrene esa obra teatral en octubre, que espero poder invitaros a todos en el Teatro Principal y venir aquí si a Elena le gusta, yo creo que sí, y a Pascual. Por cierto, le gustará porque la obra es muy buena. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos y por todo tu apoyo. Mucho antes de eso, el próximo lunes en Zaragoza, en el Teatro Principal, a las 8, vamos a darle el premio especial del Festival Aragón Negro a Cristina Higueras. Es un premio que nosotros valoramos muchísimo porque implica que el autor, la autora en este caso, ha aportado algo importante a la novela negra, al género en España. Y ahí es donde cambiamos ya el tercio de la conversación, Cristina, y nos vamos a tu faceta literaria, a esta primera novela, El extraño del ayer, que te dio a conocer hace pocos años, 5 o 6 años. Bueno, el 2015, ya 2015. 7 años, es que el tiempo pasa volando. 7 años, y enseguida muchos nos dimos cuenta de que Cristina, como os decía, desembarcaba en el género muy armada. Era ya una novela sólida, profesional, con un desarrollo de personajes interesantes, con una acción muy viva, con un muy buen movimiento escénico, con temas de fondo y con algo original. Había algo allí. Luego le voy a pedir a Cristina que nos lea algo, que nos lea algún fragmento yo creo que de la última novela, ¿no? De Soy tu mirada, para que veáis su estilo, que es muy particular. A mí me gusta mucho, su prosa es muy fluida y al mismo tiempo es personal. Pero cuéntanos cómo se originó esta novela, por qué escribiste una novela negra, Cristina. Pues mira, te voy a contar, a mí siempre me ha gustado escribir. De hecho, en los años 90, Espasa publicó una novela de humor mía que se llamaba Consuelito de la Ascensión, y esa novela pues se me ocurrió escribirla porque haciendo gira como actriz, estaba yo empezando prácticamente, pues me empezaban a pasar cosas curiosas en diferentes lugares y dije, pues ¿por qué no recopilar estas anécdotas? Bueno, digamos que ficcionadas, por supuesto las utilizaba de base, y escribí una novela pues con un estilo de novela picaresca, ¿no? Le di ese estilo. Y entonces, bueno, pues se publicó en ese momento. Bueno, pues ya digo, a mí siempre me ha gustado escribir, pero bueno, yo estaba muy liada con mi productora, trabajando en teatro y en televisión sobre todo, y pasan los años y de repente me llama Imelda Navajo de la Esfera de los Libros, que entonces era, ya era directora de la Esfera de los Libros, y me dice, Cristina, es que hemos leído esta novela tuya que publicaste hace años y nos ha gustado mucho. ¿Estás escribiendo algo? Digo, hombre, yo escribo siempre y tal. Y me dijo, ¿te gustaría publicar con nosotros? Y digo, hombre, pues déjame pensar. Primero se me tiene que ocurrir una idea, un tal. Y entonces empecé a pensar y vi un documental en televisión que trataba el tema de la intersexualidad y de repente hubo algo que me llamó mucho la atención. Los intersexuales, bueno, son lo que siempre se ha llamado como hermafroditas, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque en ese documental se decía que en un país como el nuestro, por ejemplo, hay el mismo número de intersexuales que de pelirrojos. Entonces yo me planteé, si todo el mundo conoce a un pelirrojo, ¿por qué nadie conoce a un intersexual, ¿no? Entonces me di cuenta del tabú que había. Y entonces empecé a gestar una idea con ese tema enclavado dentro del género negro.
La desarrollé muy minuciosamente, con un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Entonces se la conté a Imelda, le fascinó y me la encargó. Así fue como empezó el tema. Y bueno, cuando la terminé, se la entregué, se publicó afortunadamente con un éxito pues bastante aceptable, porque además es una novela muy original, que ya digo, este tema a mí no me consta que se haya tratado nunca en el género negro, desde luego que no. Y con un final muy sorprendente, donde nadie es quien cree ser. Y bueno, pues así funcionó. Y la verdad es que ahí tuve mucha suerte, porque normalmente los autores tienen una novela, bueno, como me pasó a mí cuando os hablo de Consuelito de la Ascensión, mi primera novela de humor, que bueno, contacté con un montón de editoriales, qué tal, me decían que no, y al final pues Espasa lo publicó. Pero cuesta mucho, ¿no? Y la verdad es que ahí me sentí una auténtica privilegiada, porque realmente fue, digamos que un encargo, ¿no? Ya tenemos a Cristina Higueras convertida en una novelista de género negro de éxito en España y se enrola con nosotros en todos los festivales y entonces empezamos a hacer una gran amistad. Y de pronto Cristina dice, tengo novela nueva y nos trae otro sorpresón. A mí esta me encanta, El error de Clara Ullman. Es una novela negra, pero al mismo tiempo, Cristina, juegas con los géneros porque es una fantasía científica, realmente apuestas por un futuro donde no todo van a ser beneficios anímicos ni corporales, donde la ciencia puede ser un enemigo, donde hay una serie de amenazas que todavía están latentes, hoy en nosotros, ¿no? Pero que en 2050, que es la frontera científica donde los grandes científicos dicen que el hombre va a poder derrotar a la muerte, en 2050 el hombre le va a plantar cara a la muerte y va a intentar acabar con ella. Esto se está barajando ya en los laboratorios genéticos y en el mundo de los biólogos, etcétera, etcétera, porque los avances son extraordinarios de lo poco que nos enteramos. Pero aquí hiciste una gran investigación, Cristina, porque tú partes de una idea, investigas mucho, te documentas mucho y luego escribes. Yo creo que ese es un poco el proceso, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Qué te motivó a escribir El error de Clara Ullman? ¿Qué paradoja científica te movió? La ectogénesis. La ectogénesis es que a mí El error de Clara Ullman me gusta más decir que, más que de ciencia ficción, aunque esta novela se llevó el premio Celsius a la mejor novela fue finalista, perdón, ojalá se me lo hubiera llevado, pero fue finalista, le quedó la segunda. Finalista del premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción y fantasía de 2019, pero a mí me gusta decir que Clara Ullman es más que ciencia ficción, ficción especulativa. ¿Por qué? Porque realmente el tema que trata, que es la ectogénesis, es decir, la ectogénesis consiste en que hoy en día sería posible, porque la técnica ya lo ha hecho posible, gestar a un ser humano o a un mamífero, cualquier animal, fuera del cuerpo de la madre. Desde el primer momento, es decir, que la madre nada más aportase sus óvulos, igual que el padre aporta los espermatozoides, y que el ser se formase en una probeta o en un útero artificial, ¿no? Eso ahora mismo sería posible, lo que pasa es que por motivos obvios éticamente no se ha hecho, que sepamos, ¿no? Entonces, yo utilicé este tema que a mí me fascinaba, y elaboré pues una historia de qué pasaría si esto se hiciera. Y bueno, pues salió El error de Clara Ullman. Es curioso porque a mí yo escribo, me encantaría ser una escritora de sagas, ¿no? De coger unos personajes protagonistas y que fueran los protagonistas de varios libros seguidos. Pero no me sale. A mí cada historia me sale diferente, ¿no? Y normalmente, bueno, la más clásica de género negro es El extraño del ayer, porque la protagonista es una inspectora de homicidios, hay forenses, todo se desarrolla en todo el mundo policial. Pero mis otras dos novelas, El error de Clara Ullman, la protagonista es una reputada científica y en Soy tu mirada la protagonista es una jueza de instrucción. O sea, son novelas negras, pero son novelas negras bastante atípicas porque la acción se desarrolla en ambientes que no son los habituales del género.
Y esa es la historia del error de Clara Ullman. Y también hay una cosa que me gusta mucho, es dejar los finales abiertos. Obviamente la historia termina las tres con una sorpresa que deja bastante boquiabierto al espectador porque no se espera el final. Pero sí es verdad que a mí me gusta dejar una ventana, un resquicio, para que la persona que está leyendo la novela especule sobre qué va a pasar después con los personajes. A mí eso me gusta mucho. Y si te das cuenta, mis tres novelas tienen ese final un poco abierto, ¿no? Bueno, y María Jesús, muchísimas gracias también, querida librera, por ayudarnos, por colaborar con nosotros tan cariñosamente. Nos ha traído tu novedad, la novela que la está petando, como he oído por ahí, con mucha envidia. Soy tu mirada. Es una novela maravillosa, una novela muy turbadora, porque aquí los personajes realmente tienen secretos recovecos, tienen muchos matices y son poderosos, porque aquí aparece nada menos que una señora jueza, un señor diputado. Estamos, por lo tanto, en los altos niveles del poder del Estado, ¿no? Y, sin embargo, por debajo hay aguas turbias, aguas turbulentas, hay secretos, hay chantajes, hay un pasado tenebroso. Pero a mí siempre me fascina, Cristina, que en la cubierta, en la portada de tu libro, aparezcan unas abejas. Avispas. Perdona, unas avispas, que están aquí como subidas a las letras. Esto nos lo tienes que explicar, estas avispas. Es que las avispas tienen un papel fundamental en un momento determinado de la historia, que no os lo voy a contar, obviamente, porque haría un spoiler que no quiero hacer y entonces lo que quiero es que leáis Soy tu mirada. Pero sí, las protagonistas, entre otros protagonistas, las avispas, digamos que tienen una intervención clave en un suceso que ocurre en la acción, en la historia. Y una de cuyos protagonistas es esa jueza o juez, depende de las preferencias, a la que le has dado un protagonismo enorme. Y te has documentado, Cristina, porque creo que estuviste en los juzgados, estuviste hablando con los magistrados, con jueces y con juezas, para conocer de primera mano su trabajo. No olvidéis que en la instrucción española, en la investigación criminal española, la pieza angular es el juez, a diferencia de otros países, que puede ser el fiscal, que puede ser el forense o algún mando policial. En España casi todo depende del juez, la instrucción, el forense, la policía, todo el mundo despacha con el juez, recibe instrucciones del juez y acata las órdenes del juez. Por lo tanto, realmente es el detective oficial, ¿no? El juez. Sí, efectivamente yo hice a mí yo creo que casi lo que más me gusta de escribir es el proceso anterior, es ese trabajo de campo, esa investigación. Por eso os decía que yo siento como que estoy viviendo más vidas que el resto, porque si no me dedicase a escribir o a interpretar personajes, pues yo seguramente pues no conocería en este momento pues cómo es el ambiente judicial, cómo es un juez de instrucción, qué es lo que hace, cómo es su vida cotidiana. Tuve la suerte de contactar con Isabel Durantes, una jueza de instrucción, que bueno, pues que la verdad es que me ayudó muchísimo, me permitió asistir a los juicios leves, que son los que hacen los jueces de instrucción. Estuve en los cuartos donde ellos hacen las guardias, en los calabozos con los detenidos. Bueno, fue una experiencia fascinante. Durante 2 meses pues estuve frecuentando todo este ambiente y me dejó fascinada, porque yo necesito, para escribir cómoda, para estar segura de lo que estoy escribiendo, necesito documentarme, necesito saber dónde se desarrollan mis personajes, aunque evidentemente yo estoy escribiendo una historia de ficción que poco tiene que ver con lo que he investigado, pero sí conozco el ambiente, con lo cual tengo esa base que me da a mí la seguridad de que lo que estoy escribiendo es verosímil, ¿no? Y bueno, y fue un proceso pues muy bonito, muy interesante, ¿no? Y Soy tu mirada, como decía, bueno, pues es un thriller, pero también es un thriller bastante... A mí no me gustan las etiquetas, pero es verdad que lo han calificado como thriller psicológico y ahí yo me encuentro bastante cómoda, ¿no?
La historia comienza cuando, bueno, Nora Salinas, que es mi protagonista, jueza de instrucción, que muy a su pesar se ha hecho muy conocida porque le encomendaron instruir un juicio de gran relevancia mediática porque había políticos implicados. Entonces se hace pues muy conocida, para que os hagáis una idea, pues como quien no recuerda a la jueza Alaya, ¿no? Todos que sabían los informativos constantemente. Entonces, bueno, termina de instruir este caso, bueno, ya las aguas vuelven un poquito a su cauce y entonces ella está casada con un diputado, con un diputado del gobierno, pero digamos que su matrimonio, bueno, pues lleva muchos años casados y ha llegado un poquito el hastío. Entonces la novela comienza cuando Nora Salinas, de incógnito, empieza a navegar por curiosidad en una aplicación de contactos. Digo de incógnito porque ella se exhibe con una foto donde la ha editado cortando la cabeza a la foto, con lo cual es una foto de una mujer con una camiseta de tirantes y unos pantalones vaqueros que puede ser cualquiera. Y entonces empieza a navegar por esta web de contactos y entabla relación con un misterioso personaje de nombre Kairós, que se presenta solamente con la franja de sus ojos, es decir, con su mirada. Bueno, empiezan a entablar una relación siempre virtual, no se llegan a conocer, y muy interesante y cada vez más intensa. Y a partir de ese momento empiezan a suceder en la vida de Nora Salinas una serie de hechos inquietantes, extraños, ¿no? Recibe en su casa una rosa negra anónima, de forma anónima, bueno, empiezan a ocurrir sucesos un poco inquietantes y lo más relevante es que empieza a sentirse bajo observación. Es una sensación muy incómoda para ella, pero empieza a sentirse bajo observación. A partir de entonces, pues bueno, la acción se va desarrollando. Tengo que decir también que la historia está contada a dos voces. Una parte está contada en primera persona y otra parte está narrada por un narrador omnisciente en tercera persona y también se desarrolla en dos planos de tiempo. Una parte en los años 90 del siglo XX y una parte en la época actual. Soy tu mirada trata dos temas que a mí personalmente me inquietan, me preocupan, me interesan. Uno es el acoso infantil y otro es el poder que tienen las redes sociales para manipular la realidad, incluso falsificarla, y cómo las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos. Estos son los dos temas que digamos que están presentes en Soy tu mirada. Por supuesto, hay crímenes, bueno, pues, en fin, por eso es un thriller psicológico, una novela negra. Y lo que yo he intentado es que he intentado hacer una especie de juego interactivo con las personas que leen mi novela, de tal manera que yo les doy, digamos, todas las piezas del rompecabezas para que a medida que vayan avanzando en la trama vayan engarzando las diferentes piezas hasta llegar al resultado final. Entonces, desde el primer momento, el lector o la lectora va a pensar que es su punto de vista quien está marcando el desarrollo de la narración, pero se irá dando cuenta, sobre todo al final de la novela, que en absoluto es su punto de vista el que marca el desarrollo de la narración, sino otro muy, muy diferente. Y ya no digo más porque quiero que leáis Soy tu mirada. La juez Salinas, Cristina, pasa de un plano de poder, tú nos la presentas en los juzgados, rodeada del aparato impresionante siempre del Poder Judicial, inatacable, inabordable, pero sin embargo, a medida que avanza la novela y a medida que la relación extraña con este misterioso Kairós, del cual solo ve los ojos, efectivamente, es una relación muy turbadora, pero al mismo tiempo es una relación íntima. La jueza le cuenta cosas a Kairós que no le contaría probablemente a su marido y seguramente a nadie. Y entre ellos empieza a establecerse una íntima relación. No se han visto, no se van a ver de momento y sin embargo ya son amigos de toda la vida. Hay una relación también de poder entre ellos.
hay un poder oscuro que empieza como a perturbarla a ella. Al mismo tiempo hay amenazas, hay acontecimientos. Pero simplemente el tecleo de Kairos, el diálogo, las réplicas de Kairos en su ordenador empiezan a inquietarnos y a llenarnos de terror. A ella también, y vemos de pronto a una jueza insegura. Pasa al lado contrario. Todos son incertidumbres, todos son ahora, digamos, pasos en falso. Como si no se conociese a sí misma. Esa es un poco la pregunta que te quería hacer, Cristina, porque realmente nosotros, que a veces parecemos seguros de nosotros mismos, ¿realmente nos conocemos? Realmente cuando alguien nos somete a una prueba, nosotros mismos a una indagación personal, nos miramos profundamente al espejo, ¿realmente sabemos quiénes somos? ¿O el misterio es permanente? Porque es permanente la evolución. El riesgo está siempre allí, porque la forma del peligro cambia, ¿no? No puede llegar a ser enloquecedor saber que no sabemos nunca quiénes somos. Claro, y es que además yo creo que, y esto yo creo que está latente en Soy tu mirada, que cualquiera de nosotros, incluso la persona más normal, con una vida más cotidiana y con bueno, pues una vida pues sin grandes, que paga sus impuestos, respeta, es una persona cívica, etcétera, etcétera, una vida normal, bajo determinadas circunstancias, en las circunstancias adecuadas, puede convertirse en un criminal. Y eso estoy convencida, tienen que darse esas circunstancias. Pero es que podemos vernos cualquiera de nosotros en una circunstancia así. Y efectivamente, bueno, Nora Salinas, claro, es una mujer que es que desestabiliza mucho en realmente no saber con quién estás hablando. Es más, desestabiliza más todavía el hacerte una idea, porque claro, las redes sociales lo que contribuyen es a eso. Tú tienes que rellenar con tu fantasía ese asomo de realidad, ¿no? No es como conocernos cuando conoces a alguien cara a cara, que simplemente con mirarse, con hablar, pues ya tienes mucho ganado de esa persona. Pero en las redes sociales tienes que adivinar, tienes que intentar adivinar lo que hay detrás de esa persona, o de lo que tú crees que es esa persona, o cómo se vende esa persona. Y resulta que puede ser alguien muy diferente, ¿no? Entonces, eso crea una gran sensación de inseguridad, porque además hay un elemento de seducción por parte de Kairos, ¿no? Hay un elemento de seducción y la jueza se siente seducida, y cuando nos sentimos seducidos por alguien, de alguna manera, ese alguien nos puede estar moviendo los hilos, ¿no? Y esa sensación, pues, a Nora Salinas le resulta muy inquietante, muy turbadora, efectivamente. Parece que vamos hacia un mundo sin secretos, Cristina. Parece que vamos a tener un micrófono en cada habitación, el ojo del gran hermano espiándonos desde arriba, el dron en la ventana. Bueno, uno ya no sabe, ¿no?, cómo protegerse de la intimidad. ¿Va a ser así? Vamos hacia una sociedad que va a ser más permeable, más fácilmente dominable, porque el poder va a saberlo todo, los teléfonos móviles se van a poder intervenir en cualquier momento, las conversaciones de cualquiera se van a grabar y se van a analizar. ¿Vamos hacia ese mundo infeliz de Orwell? El mundo del gran hermano. Inquieta mucho, ¿verdad? Sí. Leer, por ejemplo, 1984. Yo la leí hace muchos años y hace poco la volví a leer, y es realmente sorprendente cómo se parece ese mundo al mundo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que eso no fuera así, pero cada vez el grado de independencia, aunque pensemos que pues somos más libres que nunca, porque podemos acceder a todo tipo de información a través de Google o a través de nuestro teléfono móvil, podemos hacer cualquier cosa, pero yo creo que nuestra mente cada vez está más manipulada. Hombre,
hay que intentar que no lo sea, pero cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil porque además los algoritmos lo que hacen es que te llega la información que tú quieres que te llegue, en la que tú a priori estás de acuerdo. Entonces, cada vez la información, en lugar de ser objetiva, es más propagandística y más manipuladora. Entonces, ¿cómo nos defendemos de eso? No lo sé. Pero creo que nos sentimos muy libres, pero cada vez lo somos menos. Vamos a abrir enseguida el coloquio, invitaros a participar, a preguntarle a Cristina cualquier cosa en torno a lo que hemos hablado o de su carrera o de lo que queráis. Ella os contestará muy amablemente, ya veis cuál es su tono encantador y entrañable y siempre interesante. Yo termino, Cristina, preguntándote por algunas de las grandes pasiones y preguntándote qué significan para ti. Vamos a empezar precisamente por la libertad. Hablábamos ahora. ¿Qué es para ti la libertad y te consideras una mujer libre? Yo puedo decir a estas alturas de mi vida, que ya tengo unos cuantos años, que realmente he construido mi vida sin dejarme llevar por los estándares prefabricados. Yo he ido construyendo mi vida como quería construirla y no me he dejado llevar por los convencionalismos. Eso lo puedo decir. Libre, bueno, yo creo que nadie somos libres y por lo que estábamos diciendo, cada vez estamos más mediatizados y más encorsetados dentro de la sociedad en que vivimos. Pero yo puedo decir que sí me siento dentro de estos límites bastante libres y he construido mi vida. Me he dedicado a lo que quería dedicarme. Yo no tengo hijos, porque no he querido tener hijos, porque no he tenido instinto maternal y no he tenido hijos. O sea, pues bueno, tengo sobrinos maravillosos y tal, pero quiero decir que no me he dejado llevar por lo que se espera, sobre todo cuando yo tenía 20 años, de una mujer que se casase, que tuviera hijos, que tal y tal. Yo he huido de ese estereotipo, que yo respeto profundamente, porque también todo tiene un precio. Es decir, por ejemplo, pues yo no he tenido hijos y sé el precio que se paga por eso, ¿no? Y me encanta, pues me encantan los niños, pero bueno, pues mis circunstancias vitales tampoco lo han permitido. Entonces, para mí la libertad es intentar ser dueño, llevar las riendas de tu vida lo máximo posible, dentro de lo que se pueda. Otra gran pasión, esta es universal y eterna, bueno, como la libertad también. El amor, Cristina. En tus novelas hay historias de amor, son muy distintas, son muy interesantes. Pero, ¿qué es el amor? ¿Has llegado a averiguarlo? El amor, en mis novelas hay más bien historias de dolor más que de amor, ¿no? El amor al final creo que causa dolor. Lo que pasa es que bueno, las grandes pasiones tienen una cara y una cruz, y cuanto mayor sea la pasión y cuanto más intenso sea ese sentimiento, luego siempre se paga un precio, como decía anteriormente, siempre, ¿no? Entonces, cuanto más ames, más dolor vas a tener después, seguramente, cuanto más intensamente ames, ¿no? Pero merece la pena, ¿eh? Sí. Yo creo que hay que vivir a tope, hay que vivir a tope. No puedes quedarte en una medianía, porque entonces no vives, pues pasas por la vida simplemente. Como actriz has sido una gran artista, Cristina, y también un escritor, de alguna forma, es un artista, sin ninguna duda, ¿no? Pero, ¿qué es el arte para ti? El arte. El arte, yo creo que es la condensación de la realidad, y el arte lo que persigue es la verdad, al final, la verdad. Aunque parezca paradójico, ¿no? Pero cuando una buena obra de teatro, una buena interpretación, dices, bueno, pues estás mintiendo porque estás interpretando un personaje que no eres tú, que no tiene nada que ver contigo y tal. No es verdad. Una buena interpretación, la mejor interpretación es la que más verdad tiene. La mejor novela es la que más verdad se encuentra en sus páginas. Y luego, el arte lo que tiene es
la condensación de la realidad, porque la vida está llena de tiempos muertos. El arte, y sobre todo la literatura, en todas sus formas, en teatro, novela, lo que hace es condensar la vida. No hay tiempos muertos. Y eso es fascinante, porque ya digo, la vida tú vives pues un montón de años, quien tenga la suerte de vivirlos, ¿no? Y al final repasas y dices, tienes unos cuantos momentos relevantes a lo largo de tu vida. En una novela todo eso está condensado y a los personajes de una historia le pasan muchas cosas en 360 páginas, ¿no? En 2 horas de lectura o en una película pues en 1 hora y media de proyección, ¿no? Eso es lo fascinante del arte, la vida condensada. En esta sala, Cristina, estamos algunos lectores tuyos, como el propio alcalde, como Pascual, como mi querido amigo José Luis, como Elena, como Inma, que hemos conocido a muchas personalidades a lo largo de mucho tiempo. Muchas de ellas o muchos de ellos, gente muy poderosa, y hemos estado con ellos, hemos departido, hemos hablado, nos han pontificado, nos han adoctrinado, etc. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿qué es el poder? ¿Tú has llegado a contestar esa pregunta? Que has conocido a gente mucho más poderosa que nosotros. ¿Qué es el poder? El poder es tener las riendas, ¿no? Y luego la verdad de los poderosos tiene mucho más poder que la verdad de los que no lo son. Porque nos van a convencer de que eso es así, ¿no? Y bueno, pues es eso, ¿no? Son los que manejan la verdad, al final, los poderosos. Qué buena definición. Vamos a abrir el coloquio con cualquier intervención. Simplemente levantáis la mano. Yo creo que tiene muy buena acústica, ¿no?, la sala, y no habrá ninguna dificultad para escucharos. Empezamos cuando queráis. Cualquier pregunta en torno a la carrera de Cristina, tanto como actriz como escritora, sobre todo como escritora, la hemos traído así en Aragón Negro. Temas que hemos tocado en nuestra conversación, temas de actualidad, temas literarios, temas relativos a su obra, a la novela negra. Cualquier cosa. Adelante. Abrimos el coloquio.